Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 12 de abril y estas son las noticias más destacadas de la semana. Un eclipse total de sol recorrió Maine el lunes, dejando boquiabiertos a lugareños y visitantes. A pesar de las recientes tormentas, el cielo se despejó en todo el estado, haciendo de Maine uno de los lugares más soleados del país para ver el eclipse. En el oeste de Maine, cientos de esquiadores se reunieron en la cima de Saddleback Mountain, que ofrecía amplias vistas del eclipse cayendo sobre lagos, bosques y cordilleras. En Houlton, que se promocionó como en un lugar privilegiado para ver el eclipse, varios visitantes dicen que se emocionaron hasta las lágrimas por la intensidad del acontecimiento. En todo Maine, muchos propietarios de negocios dicen estar agradecidos por la afluencia de turismo tras un año difícil para las actividades recreativas de invierno. El eclipse tuvo un significado especial para las naciones tribales que han vivido durante generaciones en la tierra que ahora se conoce como Maine. En el centro de Houlton, los tamborileros de la banda de los Maliseets de Houlton y de la tribu Penobscot mostraron su cultura con música y danza. La jefa Clarissa Sabatis de la banda de Houlton dijo que el eclipse era un momento para celebrar la renovación y el renacimiento. Dijo que la experiencia de 3 minutos y 18 segundos de totalidad la dejó sin aliento y pensó en sus antepasados, que presenciaron acontecimientos celestes similares. Ahora tiene claro por qué ellos creen que un eclipse representa el renacimiento. La congresista de Maine, Shelley Pingree, es una de las 40 demócratas que quiere que la administración Biden suspenda la ayuda militar a Israel tras un ataque aéreo contra un convoy de ayuda humanitaria. 7 trabajadores del grupo de ayuda World Central Kitchen murieron la semana pasada cuando viajaban en vehículos claramente señalizados cuyos movimientos habían sido coordinados con el ejército israelí. Se calcula que más de 32,000 palestinos han muerto desde que Israel lanzó la guerra en respuesta a los ataques de Hamás en octubre, que mataron a unos 1,200 israelíes. La semana pasada, Biden había dicho al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que Israel debía tomar una serie de medidas específicas, concretas y mensurables para reducir las muertes de civiles y permitir la entrada de más ayuda humanitaria en Gaza. El ayuntamiento de Lewiston aprobó la semana pasada una resolución que pide un alto al fuego inmediato y la liberación de los rehenes en la guerra entre Israel y Hamás. En un testimonio público, varios residentes inmigrantes dijeron que se sentían obligados a pedir un alto al fuego por sus propias experiencias al huir de la guerra. Entre ellos, Asif Siddiqui, que declaró sentirse motivado a testificar por su experiencia personal como testigo de los horrores de la guerra mientras crecía en Afganistán. La resolución fue aprobada y Lewiston se une así a los más de 100 municipios de todo el país que han aprobado medidas similares. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones por todo Maine, como también a Q y Patricia Yuen, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing e IDEX. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com.
En Maine Housing sabemos que una vivienda asequible es clave. Nuestro programa de préstamos de primera vivienda ofrece a los habitantes de Maine tasas de interés bajas y asistencia para el pago inicial en propiedades de unidades múltiples. Obtenga más información en mainehousing.org. Puede comparar planes y obtener ayuda financiera para reducir sus costos en coverme.gov, un recurso para encontrar un seguro de salud que se ajuste a sus necesidades y presupuesto. Un buen trabajo vive aquí. El programa de aprendizaje de Maine le ofrece un trabajo remunerado y formación. Obtenga más información en maine.gov/apprenticeship.